Hoy en esta edición de colección, como siempre en los secretos del péndulo, ¿hay algún ritual que se requiera para iniciar una sesión de péndulo? ¿Debo tener algo especial como saumerios, velas u otros objetos al momento de querer comenzar a trabajar con mi péndulo en el abordaje que sea? Hoy quédate porque vamos a descubrir acerca de estos mitos muy comunes y muy frecuentes acerca de ¿se requiere algún elemento particular previo al momento de iniciar con mi sesión de péndulo? Hoy todo esto, como siempre, en este nuevo programa de colección de los secretos del péndulo. Quédate hasta el final. Y claro, porque mucha gente dice, es un sistema fácil, pero ¿se requiere algún protocolo en particular para dar apertura a mi sesión? ¿Eso le va a dar mejores condiciones o mejores respuestas? Hoy vamos a revelar, como siempre, aquí en este nuevo programa con el maestro Gustavo Quiñones, que ya en instantes tener el placer de volver a presentar. Como siempre, bienvenidos y gracias por estar aquí en esta nueva edición. Soy Diego Marten y también me gustaría saber tu opinión, si has iniciado algún ritual mágico con velas, con saumerios, con gemas o demás antes de empezar con tu sesión de radiestesia. Te leo aquí también en comentarios. Bien, quien tiene obviamente la verdad de todo esto, como digo, es el maestro Gustavo Quiñones, que ya conecta con nosotros en directo vía Zoom. Gustavo, como siempre, qué bueno verte y buena semana para ti. ¿Cómo estás? Pues muy bien, Diego, aquí empezando la semana contigo con el nuevo programa de Los Secretos del Péndulo. Gracias por estar acá y también a todas aquellas personas que semana a semana nos vienen siguiendo y ya son parte de la familia de Los Secretos del Péndulo. Cierto. Muchas gracias por estar aquí, Gustavo. Y a ver, la incógnita del día de hoy es la siguiente. ¿Hay algún ritual que se requiera para iniciar una sesión de péndulo? Digo, si tengo algunos elementos en casa y considero que sería lo ideal para la apertura de la sesión, ¿eso suma o no? Coméntame. Recuérdate de que hemos hablado de que cuando estamos utilizando el péndulo es una herramienta que es bastante versátil y tiene muchísimas formas de poder utilizarlo. Cuando estamos utilizando esos péndulos que son de alguna piedra, de alguna gema, recuérdate que es muy aconsejable de que al momento que vayas a empezar a hacer tu sesión, que lo limpies, porque Ujú, pudo haber quedado cargado por el consultante anterior o también ujú, porque dejaste tu péndulo y se ha ido cargando con el espacio, con el lugar donde está almacenado. ujú, Ahí sí que es bastante recomendable que lo estés limpiando constantemente. ujú. Ahora, eso es en cuanto a los péndulos estos que son de gemas o de piedras. Hablábamos del incienso saumerio, que es el sistema más fácil para poder limpiarlo. Ujú. Pero aquí la pregunta que me hacías era, ¿se usan velas? ¿Se usa saumerio? ¿Se usa un vaso con agua? ¿Qué más podemos utilizar? Y aquí va a depender qué técnica es la que la persona va a estar utilizando. Porque Ujú, recordemos de que van a haber, digamos, en el caso cuando las personas están usando mesas radiónicas, algunos usan su mesa y van a tener algún tipo de piedras, van a tener algún tipo de gráficos, van a tener también el testigo que puede ser la foto, el nombre de la persona. Son todos los elementos que vas a estar utilizando al momento de estar haciendo tu consulta con el péndulo. Así ujú, que no hay una forma única o una forma que sea correcta y si no lo estás haciendo de esa forma es incorrecto. ujú, Aquí lo más importante es cuando estás haciendo tu sesión, tu conexión, tienes que verificar que eso que estás trabajando, esa energía que estás moviendo, de alguna forma vas a tener el resultado deseado. claro. Como hemos venido diciendo, es el ir comprobando que la práctica que estoy haciendo va a ser efectiva. Ujú, Entonces, si yo miro que si utilizo una vela, eso me da a mí una cierta confianza de que ujú, con ese ritual de encender una vela, de encender ujú, un saumerio, me conecta, me mantiene ujú, enfocado,
pues adelante. Pero Ujú. recordemos de que muchas veces solo el hecho de mecánicamente encender algo va más allá de mecánicamente hacerlo, sino que tengamos un propósito y que en el momento que lo estamos haciendo, que tengamos esa intención clara de por qué voy a poner una vela, por qué Claro. voy a encender un saumerio, por qué Ujú. pongo un vaso con agua o otro determinado elemento Ajá. en mi mesa de trabajo. Ujú. Gustavo, pero si entendiendo que la radiestesia pura no requiere de ningún elemento externo, ¿no? Tú estás dando aquí la posibilidad, o mejor dicho, la libertad que la persona desde su conciencia haga esto si lo desea, simplemente porque tal vez cree de que esto suma en su sesión, pero en sí la radiestesia o en el uso del péndulo o en la obtención de respuestas, ni las velas, ni los saumos, ni las gemas, ni nada va a mejorar el nivel de la sesión, porque la radiestesia por sí misma es suficiente. Correcto. Digamos, yo en mi caso no utilizo ni velas, ni Ujú. saumerio, ni nada adicional. Y son por varias razones. Número uno es para no estar dependiendo de esos otros elementos. Imagínate que por X o Y situación se te acabaron las velas, no Ujú. tienes el saumerio y tienes que utilizar tu péndulo para hacer una consulta. En ese momento empezarías con esa ansiedad de decir, bueno, ¿qué es lo que estoy haciendo? Porque no tengo este determinado elemento que lo uso constantemente durante mis sesiones. A que si únicamente utilizas tu péndulo, en ese momento como que no vas a tener ningún tipo de ansiedad porque lo único que Claro. necesitabas era tu péndulo. Ujú. Correcto. Y ya con eso. Ahora, hay algo súper importante para destacar. La gente que estudia y aprende velas o velomancia, ya como una herramienta de consulta, te cuentan de que cuando intencionas una vela, la vela puede abrir un portal, ¿no? En este caso. Ni hablar tal vez de otros elementos. ¿No hay un peligro, Correcto. como hemos hablado en otros programas, de abrir portales usando el péndulo que sería como la varita que puede expandir mucho más ese portal? Digo, usando una vela que tal vez si la intenciono, por el mero hecho de que me acompañe, tal vez pueda generar una sorpresa no grata en la sesión, Gustavo. No sé cómo lo ves. Y porque recordemos que hablábamos que tienes que tener una cierta práctica, una cierta iniciación de sesión y tu cierre de sesión. Ujú. O sea, si vas a tener esos otros elementos, como decías, una vela puede abrir un portal o cualquier otro elemento que estés utilizando en tu práctica, incluso el mismo péndulo. Pero es por Ujú. eso que cuando terminamos la sesión, vamos a pedir que cualquier portal dimensional que se haya podido abrir, que se cierre. Vamos a pedir Ujú. que la energía del consultante regrese al consultante, que nuestra energía regrese a nosotros. Y de esa forma vamos a hacer luego el corte, donde ya damos por sentado que la energía regresó a cada quien de los que participaron durante la sesión y ya cerraste portales y todo. Entonces no debería de haber ningún efecto secundario Ujú. porque hiciste una sesión de péndulo. Correcto. Además estamos hablando que una sesión de péndulo es súper pura, limpia. Puedes usar tus tablas, por supuesto, según lo que estés requiriendo, buscando, si son respuestas a las preguntas o quieres armonizar o demás. Pero tal vez el hecho de sumar tantos elementos en tu mesa de trabajo puede llegar a distorsionar inclusive las respuestas, ¿no? Por lo tanto, la sugerencia que podríamos hacer hoy, Gustavo, a ver, lo ideal, como tú lo haces, es el libre uso de elementos. Solamente con el péndulo basta y sobra. Ahora, si le quiero agregar algo porque me da seguridad o porque considero que el consultante se va a sentir más acompañado en ese combo de esa imagen que le puedo estar dando, bueno, bienvenido sea, pero no es imprescindible. Correcto. Y luego también sucede una cosa, Diego. Imagínate que
Ya de por sí la persona muchas veces cuando mira un péndulo, ya lo Ujú. mira como algo raro, ya lo mira como que Claro. vamos a ver qué va a pasar aquí con este Ujú. elemento. Ahora, si le querés agregar más elementos extras, que vaya a ver que tenés un montón de velas, que tenés saumerios, que tenés imágenes, que tenés un montón de cosas alrededor de ese espacio, Ujú. también le puede empezar a dar otra connotación a lo que la persona va a pensar que está sucediendo durante esa sesión y te puede empezar a poner etiquetas que no necesariamente son las etiquetas que vas a querer que las personas te pongan. Ujú. Correcto. Y además, bueno, cuando hablamos de que el hecho de generar la limpieza de por sí del péndulo, imagínate que le vas a agregar alrededor más elementos que van a seguir generando como un exceso de esa limpieza. Recuerden que con radiestesia y en este caso, como hablamos con Gustavo, aquí más no es mejor, ¿no? Y menos, obviamente, suma mucho más. Ahora, entiendo que por lo general la gente que agrega elementos es porque viene de otras terapias que ha aprendido, ¿no? Y que mezcla todo. Esto lo hemos hablado en otro programa también, ¿no? De el aunar, hacer como un método propio a través del péndulo con todo el bagaje de información de otros terapias, de otras herramientas que ha aprendido. Yo tal vez considero de que mantener la pureza de la resistencia sería lo mejor en este caso. Sí, correcto. Y ese es uno de los consejos que le damos a los estudiantes cuando vienen al curso básico. Le decimos, Ujú. mira, primero aplica el método como te lo estamos enseñando, Claro. mira que te funcione y luego si quieres empieza a cambiar tu receta, pero no Ujú. cambies la receta de un inicio porque entonces no te voy a poder dirigir si lo estás haciendo bien o lo estás haciendo mal, porque lo vas a estar haciendo de una forma que yo no lo practico y Ujú. entonces no te puedo decir si de esa forma te va a funcionar o no, porque no Ujú. tengo esa experiencia de decirte de esta forma te puede funcionar. Bien, como hoy reza el título de este live es ¿qué ritual habría que hacer para la apertura de la sesión? Sacando rituales, velas y elementos. ¿Hay alguna apertura oficial que se realiza cuando vas a tomar tu péndulo y lo vas a usar? Suponte para armonizar a una persona, presencial o a distancia. Vamos a ver este ejemplo, Gustavo. Más allá de la oración, más allá de la intención que le vas a poner, solo con péndulo, ¿hay algo que hacer en la apertura? Ponete, en mi caso, yo lo que hago es me enraizo y luego me Ujú. conecto con esa fuente universal de energía, con esa fuente creadora. Y ya una vez me he enraizado, me he conectado con esa fuente universal de energía, entonces ya empiezo a hacer las preguntas de Ujú. puedo, debo, estoy en capacidad. Claro. Es para la mayor conveniencia de esa persona que le haga esa sesión. Y si todas esas respuestas me da un sí, entonces luego el siguiente paso sería bajar mi ego. Ujú. Y ya cuando he hecho esos elementos, entonces ya puedo empezar a hacer esa sesión. Si en Ujú. alguno de esos puntos me diera un no, entonces no es conveniente seguir con la sesión. Claro. Bien, estoy con Pero Gustavo en su programa. Dime, Gustavo. ese sería como el ritual de Protocolo iniciación de una original, sesión, por claro. decir así. Sí, Correcto. Exactamente. Eso sería lo correcto y miren qué fácil, ¿no? Y qué simple. Por eso tratemos de no mezclar tantos elementos. Yo sé que hay mucha gente que a lo mejor ama el tema de saumerios o de saumos, de velas, o bueno, ni hablar de ángeles, otros elementos que puedan incluir dentro de la sesión, pero mantengamos la pureza de la restesia como tal, porque por sí sola es suficiente. Y también supongo, Gustavo, que tal vez el hecho de sumar muchos más elementos creen de que tal vez el péndulo de por sí no es suficiente, ¿no? Porque si vas a agregar más cosas o elementos a una terapia que de por sí ya basta y sobra, tal vez habla de o la poca pericia del practicante o del radiestesista o la poca confianza
que se le tenga al péndulo, que se debe coadyudar de un elemento externo para potenciar, entre comillas, los resultados. Y es que ahí tocaste ahorita una palabra que es la confianza o la fe que vas a tener, Ujú, que claro. esa conexión que hiciste es así. En ese Ujú, momento, cuando vos te conectas con esa fuente universal, ujú, vas a poder hacer preguntas y que de ahí es donde va a venir. ujú, A diferencia, yo no te he mencionado en ningún momento ni el yo superior, ni te he ujú, mencionado otro montón de conceptos que yo muchas veces le digo a las personas. Si yo le pregunto a Diego ahorita en este momento, definime cuál es para vos el yo superior, yo te ujú, puedo dar otra definición. Y cada una ujú. de las personas que va a ver este video nos va a dar una definición distinta. Y al final Claro, tenemos una ensalada de, de qué es el yo correcto. superior, pero Ujú, nadie tiene la, ¿cómo te dijera? Tiene el monopolio de la verdad. ujú, Mientras que cuando estamos hablando de esa fuente universal, esa fuente creadora, ahí es más fácil entender, no estamos ujú, contaminando ujú, con ningún concepto abstracto ujú. que va a ser difícil que las personas lo entiendan. Correcto. Cuando regresemos en el próximo bloque, Gustavo, vamos a ahondar en este punto fundamental que creo que es la base de este live, que es la fe y la confianza que tengas al uso del péndulo independientemente de la práctica. Esto, si te parece, te lo consulto cuando regresemos luego de la pausa. Dale. Así lo hacemos. Volvemos en instantes, estás en Los Secretos del Péndulo, programa claro, de colección, no te vayas, continuamos aún hay más. .com te esperamos en este momento. En un ratito te comentamos acerca de los cursos. Bien, Gustavo, en este último bloque, a ver, fe y confianza al momento de manipular el péndulo para no tener que estar en el uso o en la suma de otros elementos durante la misma sesión. Hay gente que en la práctica, y tal vez aún te diría avanzada, sigue desconfiando de las respuestas del péndulo. Te dice tal vez, no sé si soy yo, mi mente o es la energía que me está hablando. Pues sí, es que recordate de que esa es una de los talones de Aquiles que tenemos los seres humanos, que Ujú, muchas veces no tener la confianza en que cualquier cosa que estemos haciendo, lo estamos haciendo de forma correcta. claro. Eso lo hagamos en radiestesia o lo hagamos en cualquier otra disciplina. Entonces, muchas veces lo que le decimos a los estudiantes es, no me creas, empieza a hacerlo, empieza a aplicarlo y empieza a ver qué resultados puedes ir obteniendo. En la medida de que empiezan a tener pequeñas victorias, en esa medida, entonces empiezan a tener esa confianza en que, fíjate que le hice una sesión a un amigo, a un familiar, y tenía un cierto dolor, tenía un cierto padecimiento, tenía un cierto problema, y le hice una sesión de péndulo y la situación mejoró. En ese momento que esa persona le dice esa situación mejoró, en ese momento la persona va como Ujú, construyendo esos elementos que le van dando confianza y fe en que lo que está haciendo, lo está haciendo bien. ujú. Correcto. Bueno, ese es el punto. La confianza que tienes que tener. ¿Cómo se obtiene con resistencia? Practicando mucho, obviamente, hasta el punto de que no dudes y no digas, será mi mente o tal vez no soy objetivo o tal vez soy yo que estoy impulsando mi mano para obtener la respuesta que quiero. Bueno, por eso es práctica y también mucho depende del lugar en donde aprendiste radiestesia, ¿no? Con Gustavo tendrás un seguimiento de una forma continua, profesional, ya con muchísimos alumnos que ya son radiestesistas en todas partes del mundo y tú, si te interesa sumar esta herramienta de una manera seria, lo puedes hacer con cursos permanentes mes a mes. Gustavo, coméntale al público ya mismo para que sepan cómo poder sumarse a tu próximo curso. Sí, si van a la página de terapiasconpéndulo.com
losecretosdelpéndulo.com. Ahí hay una sección que dice curso en línea y ahí van a tener las fechas del siguiente curso, van a tener los horarios, van a tener eh, el costo en moneda local y de esa forma pueden empezar, ya sea que no sepan absolutamente nada de péndulo o que ya hayan tenido experiencia con un péndulo, pero que necesiten tener un sistema, una forma de trabajar que puedan replicar no solo en una sesión, sino que en todas las sesiones que tengan Ujú. una forma, un método de trabajo. Ok, para todo esto te invito a que ingreses ahora a terapiasconpéndulo.com, sitio oficial publicado también al pie la descripción de este video para que hagas clic y ya automáticamente puedas conectar con Gustavo y a pensar ya a estudiar radiestesia de forma profesional. Recuerden que no se requiere conocimientos previos, puedes empezar desde cero a partir de ahora. Gustavo, como siempre, me ha encantado este tópico y gracias por darnos más información y aclararnos todo en cuanto al camino de la radiestesia. Nosotros nos reencontramos en la próxima semana, si te parece bien. No, así será. Muchísimas gracias y nos vemos la otra semana. Un abrazo grande, Gustavo. Hasta la próxima. Así pasaba en vivo, como siempre, Gustavo Quiñones, aquí en su programa de los secretos del péndulo. Si te gustó esta edición, claramente puedes comentar y también compartir. Ahí esperamos tus mensajes para leerlos. Punto final para esta edición. Soy Diego Marten, gracias por estar aquí. Nos encontramos en el próximo programa de los secretos del péndulo. Tengas una excelente semana. Chao.